Bueno, chalón, chalón, mi nombre es Luz María. Buen día, buena tarde. Hoy tendremos la aliyah 3 de la paracha 42-43 y vamos a mirar Rubén y Gad se establecen al oriente del Jordán. Uno podría decir, bueno, ¿y cómo así? ¿Y dónde estaban? Estos hombres, con todas las tribus, con toda la gente, con todas sus familias, venían de una guerra. Venían pasando de sitio en sitio y llegaron a establecerse al oriente del Jordán. Y dice así, los hijos de Reuben y los hijos de Gad tenían cantidades vastas de ganado. Y cuando ellos vieron que la tierra de Yaser y la tierra de Gilead eran buenas para ganado, los hijos de Gad y de Reuben vinieron y hablaron con Moshe, Eleazar el Cohen y los jefes de la congregación. Y ellos dijeron, Atarot, Dibón, Yaser, Minram, Yerbón, Elealel, Neo y Beón. Digo, en el país que Yuhei bajé, ellos son conscientes de que era el Señor que les había dado ese privilegio. En el país que Yuhei bajé conquistó delante de la congregación de los hijos de Israel, es país de ganado y sus sirvientes tienen ganado. Miramos cómo ellos reconocían que todo esto era que se los había dado el Señor. Conquistó, el Señor conquistó, el Señor no tiene que conquistar nada, pero Él conquistó para ellos. Les estaba mostrando, miren lo que les doy. ¿Por qué hacía esto el Señor? Porque el Señor venía con ellos desde de la guerra, venía con ellos desde Misrayim, que venían luchando, venían peleando, donde en cada guerra se pierden personas, lógicamente se pierden familias. Entonces ellos venían desde allí y miraron esta tierra que tenía ganado y hasta los sirvientes tenían ganado. Y le dicen a Moshe, si tú nos consideras favorablemente, o sea, ellos mirando ahí, porque se imaginaron cantidad de cosas cuando vieron esa tierra tan fructífera, si tú nos consideras favorablemente, y ellos siguieron, deja que esta tierra sea dada a tus sirvientes, los hijos de Gad y Reubén, y no nos hagas cruzar el Jardín. Imagínense, no querían cruzar porque estaban allí cómodos, porque había bendición. Cuando uno llega a un sitio y uno ve que allí es próspero, que es de bendición, pues uno quiere quedarse allí. Pero a veces en lo próspero, el Señor simplemente nos está mostrando, mire, esto es próspero, esto es bueno, pero hay que continuar. Y además, porque están tratando de desanimar a los hijos de Israel cruzar la tierra que Yohei Bajé les dio. O sea, esto lo podemos mirar de varios aspectos. En este caso sería desanimarlos para que no pasen, para que no crucen a la tierra que Yohei Bajé les dio, la tierra, digamos que la tierra prometida. Ellos estaban tratando de que, bueno, si esto es tan bueno, quedémonos aquí. Esto podríamos traerlo también a hoy día, que estamos caminando con el Eterno y venga alguien y nos diga, no, venga, quédense aquí. No caminen más con el Eterno, o sea, servir de piedra de tropiezo, servir de piedra de tropiezo. Y servir de piedra de tropiezo es muy fácil, es muy sencillo, porque se pueden presentar muchas circunstancias. Eso no te conviene, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te volviste creyente? ¿Por qué te volviste mesiánica o mesiánico? Quedémonos aquí, que es mejor. Pero mire que eso es el enemigo que se mete allí para hablar por sus bocas. Entonces dice, y esto es lo que sus padres hicieron cuando los mandé desde Cades Barnea para ver la tierra. O sea, ya sus padres habían luchado. O sea, esa es una guerra que venía de hacía mucho rato. Entonces iban naciendo jóvenes y iban entrando a la guerra. Y los padres de ellos ya habían ido allí. Porque cuando ellos subieron al valle de Ecol y vinieron y vieron la tierra, ellos descorazonaron a los hijos de Israel para que no entraran en la tierra que Jehová les había dado. Digamos como la mala intención.
Y la furia de Yuhei Bajé se encendió ese día y él juró. Póngase a pensar, o pongámonos a pensar, cuando el Señor hace algo, cuando ocurre algo en la tierra, cuando ocurre algo en la familia, decimos, ay, el Señor nos está castigando. Podría ser, porque es que el Señor es paciente, pero no para siempre. Llega el momento en que lo sacamos de quicio, llega el momento en que el Señor dice, no soporto más esta situación. Él todo lo puede, pero es que Él no puede permitir que sus hijos hagan lo que quieran, que desprecien las bendiciones que Él ha dado. Eso fue en aquel tiempo, les dio bendiciones, los llevó a una tierra fructífera, donde había mucho, mucho ganado. Había, o sea, no solamente era ganado, sino que era fructífera en todo. Digamos, Moshe, el intercesor de ellos con el Señor. Y vemos cómo el Padre se enoja de tal manera que mire lo que dice. Ninguna de la gente de edad de 20 años o mayores que salieron de Mirayín verán la tierra jurada a Abraham, a Jacob y a Isaac, porque no me han seguido sin reservas. Miren, ¿por qué miramos y pensamos por qué Moshe, por qué Aarón, por qué no entraron a la tierra prometida? Si eran fieles. Es que en su carne pecaminosa también se rebelaban. Nosotros a veces nos molestamos y no sabemos si esa molestia puede incomodar al Señor. Y entonces a veces recibimos unos bajones en la vida, bajones económicos, de salud, afectivo, y piensa uno, pero ¿en qué me equivoqué? Pero es que no alcanzamos a dimensionar en qué nos equivocamos para que el Señor tuviera estas represalias contra nosotros. Miramos cómo el Señor se enoja de tal manera que yo digo que nos guarde, que guarde a sus hijos, que guarde el remanente, porque dice que Él juró en su ira. La ira del Señor es peligrosa. La ira del Señor puede acabar en un santiamén con medio mundo, si Él quisiera. ¿Por qué se enojó tanto? Porque ninguno de la gente que había estado allí, que llegó allí, que nacieron en el desierto, porque mucha gente nació en el desierto, la gran mayoría de ellos habían nacido en el desierto, los jóvenes, que es que fueron 40 años que estuvieron, pues digamos así, que perdidos en el desierto, porque ellos iban para la tierra que el Señor les había jurado y estaban cerca, pero ellos, por la desobediencia, el Señor los dejó dando vueltas 40 años en el desierto. Y mire cómo el Señor se enoja, porque dice que ninguno de ellos, que ya vienen con anterioridad, pasaría a la tierra que les había prometido. Y miremos cómo Caleb pudo pasar. Y excepto Caleb, el hijo de Jefunún, el Kenisín, y Yahoshua, el hijo de Nun, porque ellos han seguido a Yuhei sin reservas. O sea, no pusieron condiciones, no dijeron, ay, pero es que si pasamos, ¿qué nos va a pasar? ¿O qué nos van a dar? ¿O vamos a ser propietarios de qué? De tanto ganado. No. Ellos le sirvieron al Señor, a Yuhei Bajé, sin reserva. O sea, fueron íntegros. Porque alguien tenía que reemplazar a Moshe y a Aarón, a estos sacerdotes. Veamos cómo el Señor premia al que le sirve sin reservas, sin condición. Es que si estuviera siendo
un fresquito, si no fuera tanto sol, yo pues me metería en oración toda la tarde. No, pues es que con este frío, ¿quién va a orar? Si lo único que quiero es estar acostadita, arropadita, abrigadita. Esas son excusas que saca el ser humano, por decir un ejemplo, por decir un ejemplo. Pero estos dos varones tuvieron la fortaleza de servirle al Señor y le sirvieron sin reserva. Como decimos aquí en Colombia, le sirvieron a ojos cerrados. Digamos que el Señor, todas estas desobediencias, Él las reprende, Él las castiga. Y para que Caleb pasara a la tierra que el Señor les dio, no fue que él vino caminando tranquilito, él también venía en el grupo de la guerra, él también venía luchando parejo con ellos, él también estaba allí enfrentando la situación. No es que simplemente aquellos desobedecieron y Caleb y Josué pasaron tranquilitos. No, es que nosotros no tenemos inconveniente. Ellos lo que tenían era la certeza de que el Señor los estaba guiando, los estaba guardando. Y miramos cómo el Señor purifica. Seguro que estos dos varones el Señor ya los había probado, porque es que el Señor lo prueba a uno. El Señor está pendiente de lo que uno hace. Y a veces cuando sentimos que ya no podemos, porque nos ha pasado, pero seguimos ahí pegadas de la mano del Eterno, no nos damos cuenta que en ese momento estamos pasando lentamente por el fuego de la purificación. No nos damos cuenta. Y decimos, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? Pero uno sigue pegado en la mano del Eterno, porque cuando uno está en dificultad se mete más con el Eterno. Cuando uno ve que no puede hacer las cosas, más le clama al Eterno. Porque ¿para qué le voy a clamar yo al Eterno si lo tengo todo, no me falta nada? Le estaré dando gracias, le estaré cantando alabanzas, ¿cierto? Pero cuando estamos en dificultad, clamamos. Y el Señor viene, nos limpia, nos lava, nos hace pasar por ese desierto, nos hace pasar por el fuego y llegamos donde Él quiere que estemos, delante de su presencia, adorando y alabando su nombre. Así que la furia de Yuhai se encendió contra Israel y los hizo errar en el desierto, de aquí para allá. Imagínense, los embolató 40 años, hasta que toda la generación que había hecho el mal a la vista de Yuhai había muerto. Miren qué cosa tan terrible. Ah, pues normal, porque me voy muriendo. Es normal que la gente muera. Esto es otra cosa. ¿Qué hizo el Señor? Se los fue llevando poco a poco. ¿A quién? A los desobedientes, a los que no hicieron la voluntad del Eterno, a los que a pesar de que fueron levantados por esos padres que le servían al Señor, ellos no hicieron caso. ¿Qué dijo el Señor? Gente mala no llevo para allá. Hoy día, el malo no entra al milenio, no entra al reino de los cielos. Entonces no sería ninguna gracia guardarse uno para el Señor y el otro que esté en pecado se vaya para el cielo con uno, ¿cierto? No. Al milenio vamos si no le fallamos al Eterno. Y déjeme decirle que es una situación un poquito difícil, porque el enemigo busca al que está metido con el Eterno. El enemigo no busca al que ya está por allá de él, no. Cuando uno está muy metido con el Eterno, el enemigo llega, en cualquier circunstancia, en cualquier cosa, para hacerlo tropezar, para hacerlo desistir, para desanimarlo, porque nosotros también vamos para una tierra prometida, vamos para el milenio, vamos para allá con la voluntad del Eterno. Si no le fallamos, si continuamos pegados de su mano. Y dice, porque si ustedes
vuelven de él, él los dejará en el desierto otra vez, y así ustedes causarán la destrucción de todo el pueblo. Miren, cuando el Señor se enoja, Él cumple su palabra, Él no puede enojarse y decir, los voy a terminar, voy a acabar con este pueblo, no, Él termina con el pueblo y punto. ¿Volver atrás? No, no hay tiempo, no hay motivo, no hay razón para volver atrás cuando conocemos la verdad. Cuando ya uno está pendiente de la venida del Señor, porque si estamos pendientes de la venida del Eterno. ¿Cuándo viene? No lo sabemos, pero señales estamos viendo todos los días. Todos los días vemos las señales. Y miramos cómo vemos la situación de ellos. Me imagino que ellos no pensaron en ese momento que el Señor los iba a destruir, que el Señor iba a hacer algo para castigarlos. Pero a los que Él ama, los que Él ve, que son fieles, Él los purifica, Él los limpia. Y hacemos mirde para limpiarnos, para lavar nuestro pecado, para lavar la contaminación, porque a veces nos contaminamos sin querer. Dice aquí en el 17, pero si nosotros mismos estaremos armados y listos para la acción, para marchar a la cabeza de los hijos de Israel, hasta que lo hayamos llevado a su lugar, nuestros pequeños se quedarán en las ciudades fortificadas. Aquí causa de la gente que vive ahora en la tierra. Sin embargo, no regresaremos a nuestras casas hasta que todo hombre entre los hijos de Israel haya tomado posesión de su tierra, de su herencia. Miramos ahí cómo ellos van allí a conquistar la tierra, su tierra prometida. Ellos iban armados. Nosotros debemos de estar también armados, no con armas físicas, sino con armas espirituales, para conquistar el mundo, para conquistar la tierra que el Señor nos prometió. Porque es que el Señor no miente. Si el Señor promete bendición, el Señor bendice. Si el Señor promete destrucción, el Señor destruye. Porque es que eso es lo que busca la gente. Miramos cómo el Señor, en su infinita misericordia, guardó a estos dos varones. Los guardó. Hoy día está guardando este remanente. Está guardando a mis viñas, cuidando mis viñas. ¿Por qué los está guardando? Nos guarda porque estamos perseverando. Con lluvia, con frío, con calor, estamos perseverando. Y el Señor permite que pasemos por el fuego para purificarnos. Moche le dijo a ellos, si ustedes hacen esto, si ustedes se arman para ir delante de Yuhei Bajé a la guerra, y si todos los soldados cruzan el Jardín delante de Yuhei Bajé hasta... Bueno, miramos ahí cómo el Eterno les guarda, les guía, los protege. Y dice, nosotros tendremos una herencia con ellos en el otro lado del Jardín, al oeste, porque nuestra herencia ha caído a nosotros en este lado del Jardín, al este. Mamá Luz María. Sí, ya sé que me estaba pasando. Sí, ya sé que me estaba pasando. Bueno, entonces, Señor, te doy gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu palabra. Gracias, Señor maravilloso, en el poderoso nombre de Jesús, que esta palabra haya llegado al que la necesite y que sea recibida con gozo y entendimiento. Amén y amén. Amén, amén.